Estimados alumnos, hoy nos vamos a meter de lleno en el complejo mundo de las colagenosis, un grupo de enfermedades autoinmunes que, la verdad, es tan fascinante como desafiante desde el punto de vista clínico. Así que, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a desglosar 4 de las más importantes: el lupus, la dermatomyositis, las esclerodermias y la enfermedad mixta del tejido conectivo. La idea es ir desde las causas hasta el tratamiento, para tener una visión clínica completa, algo que, os aseguro, es fundamental para la práctica diaria. Venga, pues vamos a empezar con la primera, el lupus eritematoso. Se le suele llamar el arquetipo de la autoinmunidad sistémica, y con razón, es que su complejidad y la cantidad de manifestaciones que puede dar son increíbles. Claro, la clínica del lupus puede ser un auténtico camaleón. Es súper diversa. Pero por suerte hay algunos signos que son muy característicos, como este que vemos aquí, el famoso eritema malar o en alas de mariposa. Cuando ves esto, tienes que pensar en lupus sí o sí, te pones sobre la pista de inmediato. Vale, ¿y qué está pasando por debajo? Esta imagen lo resume genial. Fijaos, todo empieza en una persona que ya tiene una predisposición genética. Luego llega un desencadenante, algo que enciende la mecha, y ¡pum!, se pierde la tolerancia inmunológica. El cuerpo empieza a producir autoanticuerpos, que en vez de defendernos, se equivocan y atacan a nuestros propios tejidos. Entonces, no es una sola cosa. Como vemos aquí, hay varios factores que se juntan. La genética, por supuesto, es clave. De ahí el riesgo familiar tan alto. Y luego está la radiación ultravioleta, que actúa como un activador potentísimo. Y os preguntaréis, ¿cómo lo hace? Pues muy sencillo. La luz UV daña las células de la piel, los queratinocitos, y esto hace que expongan sus antígenos, que normalmente están escondidos dentro. El sistema inmune los ve y, claro, los interpreta como si fueran un enemigo, una amenaza, y se lía a atacar. Ya aquí tenemos una ilustración perfecta de cómo se manifiesta en la piel. Vemos el espectro completo del lupus cutánea. Por un lado, la forma discoide, que es más crónica y, ojo, deja cicatriz. Y por otro, el tipo subagudo, que se caracteriza porque es muy fotosensible, pero este no suele dejar cicatriz. Así que, y esto es súper importante, el lupus no es solo una enfermedad de la piel, ni mucho menos. Los efectos sistémicos, es decir, cómo afecta a otros órganos, son lo verdaderamente crítico. Fijaos en los criterios renales. La nefritis lúpica, por ejemplo, es una de las complicaciones más graves y define por completo el pronóstico y, por supuesto, el tratamiento del paciente. En cuanto al tratamiento, pues lógicamente se adapta a la gravedad de cada caso. Pero hay un fármaco, que es la piedra angular para muchísimos pacientes, la hidroxicloroquina. Funciona como un inmunomodulador, ¿vale? Y esta idea, la de tener que modular o calmar un sistema inmune que está sobreactivado, es un tema que se va a repetir en todas las colagenosis. De hecho, lo vamos a ver ahora mismo con la siguiente enfermedad. Muy bien, pues pasamos a la sección 2, la dermatomiositis, otra patología fascinante. Aquí el sistema inmunitario tiene dos objetivos muy claros y dirige su ataque de forma muy específica contra el músculo y contra la piel. En esencia, es eso. La dermatomiositis se define por esa doble afectación, músculo y piel. Y la clínica muscular es muy típica, una debilidad que va a más, que es progresiva y que afecta sobre todo a la zona proximal, o sea, la cintura escapular y la pélvica. A los pacientes les cuesta levantar los brazos o subir escaleras. Y en la piel tenemos este hallazgo. Esto es lo que se conoce como un signo patognomónico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es un hallazgo que prácticamente nos da el diagnóstico por sí solo. Son las pápulas de Gottron. Si vemos estas lesiones, la dermatomiositis tiene que estar sí o sí en lo más alto de nuestro diagnóstico diferencial. Es casi un cantar. Pero claro, la pregunta es, ¿qué está pasando realmente en el músculo? Porque lo que vemos en la piel es solo la punta del iceberg. Es una pista, una señal visible de que por dentro, de forma silenciosa, hay una inflamación muy importante en los músculos. Para confirmar el diagnóstico, seguimos una especie de camino de 3 pasos. Primero, análisis de sangre. Buscamos la elevación de las enzimas musculares, sobre todo la CPK y la aldolasa, que nos dicen cuánta destrucción muscular hay. Segundo, el electromiograma, que nos muestra el patrón eléctrico típico de un músculo enfermo. Y tercero, la prueba definitiva, la biopsia muscular. Ahí ya vemos con nuestros propios ojos al microscopio la inflamación y el daño en las fibras. Y aquí, ojo, un dato absolutamente crucial. Cuando la dermatomiositis aparece en un adulto, hay que tener muy presente su fuerte asociación con un cáncer oculto. Actúa como un síndrome paraneoplásico. ¿Qué implica esto? Pues que es obligatorio, y subrayo obligatorio, hacer un cribado completo de cáncer en estos pacientes, porque a veces la enfermedad de la piel y el músculo es la primera señal de alarma de un tumor que todavía no ha dado la cara.
El tratamiento, por tanto, tiene un objetivo principal: frenar en seco ese ataque autoinmune, para que no siga dañando el músculo. Y para eso, la primera línea de ataque siguen siendo los corticoides a dosis altas, como la prednisona. Venga, seguimos. Turno para las esclerodermias. El nombre ya nos da una pista, ¿verdad? Esclero, de duro. Estamos ante una enfermedad definida por un proceso de fibrosis, de cicatrización exagerada, que provoca un endurecimiento de la piel y, en los casos más graves, también de los órganos internos. Lo primero, y esto es fundamental, es distinguir entre dos grandes grupos. Por un lado, la esclerodermia sistémica, que como su nombre indica, puede afectar a órganos vitales y comprometer la vida, y por otro lado, la esclerodermia localizada, también llamada morfea, que se queda en la piel y tiene un pronóstico mucho más benigno. ¿Y por qué ocurre esto? Este esquema nos muestra la cascada de eventos. Todo parece empezar con un daño en los vasos sanguíneos, una disfunción endotelial. Esto activa el sistema inmune, y esa activación, a su vez, vuelve locos a los fibroblastos, que son las células que producen colágeno. Empiezan a producir colágeno de forma descontrolada, y ¡listo! Tenemos una fibrosis masiva. Ese es el mecanismo que explica tanto el endurecimiento de la piel como el daño a los órganos. La evolución de la forma sistémica suele ser lenta, a lo largo de años. A menudo, lo primero que aparece, incluso años antes, es el fenómeno de Raynaud. Luego viene una fase edematosa, con los dedos hinchados. Después, la fase esclerótica, donde la piel se endurece. Y finalmente, una fase atrófica. Es una progresión muy característica que podemos ver perfectamente en las imágenes que acompañan la línea temporal. A día de hoy, lamentablemente, no tenemos una cura para la esclerodermia. Así que el tratamiento es de soporte. Se centra en ir apagando fuegos, en tratar las complicaciones en los órganos que se van afectando. Un ejemplo clarísimo es la crisis renal esclerodérmica. Antes era una sentencia de muerte prácticamente. Hoy, gracias a los inhibidores de la ECA, la podemos controlar y el pronóstico ha cambiado de forma radical. Y llegamos a la última parte, la enfermedad mixta del tejido conectivo. El nombre ya lo dice todo, ¿no? Es una enfermedad que es como una mezcla, un cóctel de las que acabamos de ver. Crea un cuadro clínico que es un auténtico híbrido. Claro, por eso se le llama un síndrome de superposición, o usando el término en inglés, overlap syndrome. Y esto, como os podéis imaginar, supone un desafío enorme, tanto para diagnosticarla, porque se parece a muchas cosas, como para tratarla, porque tienes que manejar síntomas que son propios de enfermedades distintas al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo la diagnosticamos? Pues la clave está en dos cosas. Por un lado, la clínica, una mezcla de síntomas que cogen un poquito de lupus, un poquito de la esclerodermia, un poquito de la poliomiositis. Y por otro lado, y esto es fundamental, un marcador en la sangre, la presencia de anticuerpos anti-U1-RNP a títulos altos. Este anticuerpo es súper específico de esta enfermedad. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, una pregunta que es clave en la reumatología moderna. ¿Cómo podemos usar estos marcadores serológicos, estos anticuerpos, para ir un paso más allá? No solo para poner una etiqueta, un diagnóstico, sino para predecir cómo va a evolucionar un paciente y, lo más importante, para poder personalizar su tratamiento al máximo. Ahí está el futuro. Muchas gracias por vuestra atención.